Feliz sábado, hermanos. En esta primera semana fría del año, realmente fría, veníamos con muy buen tiempo y ya era hora que, casi finalizando mayo, tuviésemos el frío habitual del invierno, ¿no? Así que, de todas maneras, estamos contentos por estar en la casa de Dios y poder calentarnos espiritualmente entre nosotros por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Como yo lo anuncié en el último sermón que prediqué, estoy teniendo la costumbre de predicar desde abajo, para estar más cerca de los hermanos. Así que nos vamos a bajar todos. Bueno, ustedes vieron que antes de la oración intercesora, la oración de rodillas, cantamos un himno, un corito, muy lindo, tiene una melodía muy, muy hermosa que sensibiliza el corazón y también una letra muy significativa, ¿no? Oh Señor, al orar, ¿no es cierto? Dice la canción, mis problemas quiero entregar, etc. Pero hay una parte que dice que mi mente entienda tu amor, ¿no? Dice que mi mente entienda tu amor. Y saben que el sábado pasado cuando vine al culto, en este primer culto, en este primer turno, que yo asisto por lo menos, me gustó mucho el sermón de Badin, fue un sermón muy, muy lindo, muy profundo, y me llamó la atención una idea que él recalcó una y otra vez, ¿no? Él hablaba de que a veces nosotros, y usaba un gesto, ¿no? Él decía, encasillamos a Jesús, ¿no? Y hacía este gesto como diciendo, tenemos un esquema mental de lo que pensamos que es Jesús o que es Dios, y solemos limitar a Dios a nuestra comprensión de Él, ¿no? Y como bien decía Badin el sábado pasado, Dios se ha dignado a revelarse a nosotros a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de la palabra, pero será una pretensión demasiado jactanciosa de nuestra parte pretender que lo conocemos a Dios o que podemos conocerlo a Dios de manera acabada. La persona de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios exceden nuestra capacidad humana de comprensión, pero por lejos, ¿no? Apenas nosotros podemos tener una comprensión limitada de Dios y de su verdad. Y a medida que uno avanza en la vida cristiana, la percepción de Dios va cambiando. No estoy diciendo con esto que echamos por tierra verdades que antes conocíamos, sino que nuestra comprensión de las verdades va creciendo a medida que uno va avanzando en la vida cristiana, si es que uno está tratando de profundizar en la vida cristiana, ¿no? Y hay cosas que yo este mes, hoy es 18, mañana se cumplen 40 años de que nos bautizamos con mi familia en la iglesia de Palermo, ¿no? Y en estos 40 años, mi comprensión de algunas cosas ha ido cambiando. No es que he desechado verdades que conocía, pero mi comprensión de algunas verdades ha ido cambiando con el tiempo. Y si yo escuchara el sermón que voy a predicar esta mañana, lo hubiese escuchado hace 10, 15 o 20 años, creo que a lo mejor me hubiese retirado del templo. Así que puede ser que alguno se sienta un poquito escandalizado por algunas cosas que voy a decir esta mañana. Espero que no, pero si alguno se siente escandalizado, por favor, no se retire, charlamos a la salida, tratamos de ver si podemos llegar a un consenso, ¿no? O por lo menos a un intercambio de opiniones. Porque hay cosas que, acerca de este amor de Dios, que decía el corito, ¿no es cierto? Que mi mente entienda tu amor, hay cosas que yo hace 10, 15 o 20 años no entendía del amor de Dios. Y tenía una visión de Dios y de la forma en que Dios se relaciona con nosotros, que es distinta de la que hoy tengo. Del trato de Dios y de si se quiere, de las reglas de la relación que Dios tiene con nosotros, ¿no? El texto que leyó Rubén, el texto de reflexión antes de la oración, Juan 1:18, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, que es Cristo, Él le ha dado a conocer. Es decir, la obra redentora de Cristo es multifacética, abarca muchas cosas,
Pero si hay una cosa que Jesús vino a hacer a la tierra, es revelar cómo es realmente Dios. Porque ya no era una revelación teórica. No digo que la revelación del Antiguo Testamento haya sido teórica, pero digamos que el Antiguo Testamento son palabras, ¿no? Mandatos. Dios dice, haz esto, no hagas lo otro. Manda, como estamos estudiando los profetas menores en la escuela sabática, ¿no? Dios se va revelando a través de palabras. Pero en el Nuevo Testamento, en Jesús, Dios se revela, por supuesto, a través de palabras, pero fundamentalmente Dios se revela a través de hechos, a través del comportamiento de una persona. Es decir, el comportamiento de Jesús, las actitudes de Jesús son la mayor revelación que podemos tener acerca de Dios. La forma en que Jesús se comportaba, la forma en que Jesús trataba a la gente, los valores que Jesús establecía por encima de la religiosidad de su época, ¿no es cierto? Ustedes saben que Jesús en realidad no tuvo grandes problemas con los grandes pecadores de su época. Las prostitutas, los cobradores de impuestos, ¿no es cierto?, los publicanos, ni siquiera con los soldados romanos. No tuvo grandes conflictos con ellos. Los grandes conflictos de Jesús en su época fue con los religiosos de su época. Fueron con, incluso, no con los religiosos paganos de Grecia, de Roma, etcétera, sino con los religiosos del pueblo de Dios, con los fariseos, que se supone eran aquellos que mejor que nadie entendían la religión. Y los grandes conflictos que tuvo Jesús con estas personas fueron tan graves que los llevaron nada menos que a la cruz. Es decir, fue por conflictos religiosos que Jesús fue a parar a la cruz. Por supuesto, por encima de eso estaba el gran plan de Dios de que Jesús muriera en la cruz como muerte vicaria por cada uno de nosotros. Pero digamos que las circunstancias humanas que lo llevaron a Jesús a la cruz fueron justamente los conflictos religiosos que Jesús tuvo con los religiosos de su época, aquellos que se suponía comprendían la religión mejor que nadie. Y en esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes, analizar y reflexionar en un pasaje del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde Jesús tiene una confrontación religiosa sobre conceptos religiosos justamente con los fariseos acerca de un tema religioso que para nosotros es muy sensible. Y por eso es un tema delicado, porque yo creo que puedo ser malentendido con algunas cosas que voy a decir esta mañana. Espero no hacerlo, voy a tratar de aclarar todo lo que pueda durante el sermón, y si algo no queda claro, a la salida con todo gusto lo charlamos, ¿no? Los invito a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marcos capítulo 2, vamos a leer de los versículos 23 creo que es, porque ando mal de la vista últimamente, creo que es el 20. Perdón, no, está bien así, no, está bien, pero donde dice, aconteció que al pasar, 23 es, o sea, no leo los numeritos chicos. Los años, no, está bien. Los años no vienen solos. No, el texto puedo leerlo, pero no, los numeritos chiquitos no, yo no puedo leerlos. ¿Cómo, perdón? Exactamente, sí. Recordemos, hermanos, que el sentido de lo que vamos a leer a continuación es que Jesús es el gran revelador de cómo es Dios, de lo que Dios piensa, lo que Dios siente y cómo Dios se relaciona con nosotros. Dice el texto: aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Este es el pasaje el único pasaje sobre el cual vamos a reflexionar. Después, al final, como conclusión, vamos a leer un salmo, una parte de un salmo. Pero este es el pasaje en cuestión. En relación con este pasaje, puede haber muchas interpretaciones, pero yo voy a mencionar dos primeras que creo que son equivocadas y después juntos vamos a tratar de desentrañar el significado de este pasaje. Una opinión es la de nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Nuestros queridos hermanos evangélicos, tan cristianos como nosotros, pero que tienen otras percepciones que nosotros o que desconocen algunas cosas que nosotros conocemos y que es necesario que les transmitamos, ¿no es cierto? Nuestros hermanos evangélicos, y no sé si también los católicos, creen que este pasaje sirve para decir que el sábado ya no corre más, que ya no es necesario observar el sábado. Es uno de los tantos pasajes que utilizan nuestros hermanos evangélicos para decir el sábado caducó. Era para el pueblo judío, así que esto es obsoleto. Con la nueva alianza, el nuevo pacto, ya no hace falta observar el sábado y por supuesto la observancia del sábado pasa al domingo, ¿no es cierto? Bueno, esta es una opinión, ¿no? Que este pasaje descalifica la observancia del sábado, que ya no hace falta observar el sábado. No es ese el sentido del pasaje. En ninguna manera es el sentido del pasaje, podríamos fundamentarlo bíblicamente, pero como no es el tema de esta mañana, no voy a ahondar en ese tema, ¿no? Pero no es el sentido del pasaje pretender que Jesús está aboliendo el sábado. La vigencia del sábado es de Edén a Edén, ¿no? Isaías 66, cuando habla de la tierra nueva, dice que de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Y Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 17 en adelante, como para que nadie se confunda, dice, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas, sino que vine a cumplir. Cualquiera que enseña a los hombres a tan solo una jota, una tilde de la ley, quebrantar, esa persona será llamada pequeña en el reino de los cielos, ¿no? Así que en ninguna manera este pasaje tiene que ver con pensar que el sábado ya no corre más. Pero la otra interpretación es la que normalmente solemos utilizar los adventistas para fundamentar la observancia del sábado. Y solemos decir que este pasaje demuestra que el sábado es el día del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y entonces usamos este pasaje, nuestro afán de demostrar a los demás que el sábado es el día del Señor, usamos este pasaje para decir, ven, Jesús dice que el sábado es el día del Señor. Y hermanos, eso no dice eso el pasaje. El pasaje, ya se están escandalizando quizá alguno, ¿no? El pasaje no dice que el sábado es el día del Señor. Lo que dice es que Cristo es el Señor del sábado, que no es lo mismo. El pasaje dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. No dice el pasaje, el sábado es el día del Señor. Hermanos, el sábado es el día del Señor. Pero no lo dice este pasaje. Así que cuando alguna vez ustedes den estudios bíblicos o quieran demostrarle a alguien que el sábado es el día del Señor, no usen este pasaje, por favor. No lo usen, porque no dice eso el pasaje. Repito, el pasaje dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿De qué habla este pasaje? Este pasaje habla de dos cosas. Primero voy a mencionar la primera, que no es la sobre la cual vamos a reflexionar esta mañana. Este pasaje, hermanos, es un extraordinario pasaje cristológico. Es un extraordinario pasaje ¿Qué significa cristológico? Para los que no saben. Cristología es una rama de la teología que estudia la persona y la obra de Cristo. Estudia la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la obra redentora de Cristo, etc., ¿no es cierto? Eso es cristología, que es toda una materia dentro de teología, ¿no? Este es un pasaje extraordinario cristológico. Es un pasaje que en forma indirecta afirma la plena divinidad de Cristo. Este es un pasaje que en forma indirecta afirma la plena divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién otro que no sea Dios puede decir el Hijo del Hombre es Señor del sábado? El sábado conocemos su origen. Génesis capítulo 1, capítulo 2, Dios crea el mundo en 6 días, el séptimo reposa, y entonces dice el pasaje bíblico de Génesis 1 y 2, de 1 al 3, etc., que Dios bendijo, santificó y reposó en sábado. Dios bendijo el sábado, lo santificó y reposó en él.
Luego, en los 10 mandamientos, Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, haz toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para mí, ¿no es cierto? Isaías 58, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios, Jehová dice eso, es mío, mi día santo, ¿no es cierto? Es decir, que el sábado es el día de Jehová, es el día del Señor. Y aquí Jesús, este hombre, por eso el escándalo, ¿no es cierto? Que los fariseos lo querían llevar a la cruz. Porque para ellos era una blasfemia que Jesús se atribuyera prerrogativas que solamente le pertenecen a Dios. Y Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, que es el mismo, es uno de los títulos preferidos de Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús también se llamó Hijo de Dios, pero el título preferido de Cristo en los Evangelios es que es el Hijo del Hombre. Y aquí Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor. Aún, ustedes saben, hermanos, que mi tarea en Casa Editora, yo soy corrector, ¿no? Corrector literario en Casa Editora. Y mi tarea es asegurarme que esté bien escritas las cosas, ¿no? Y en el idioma castellano, la palabra aún puede estar escrita con acento o sin acento. Cuando ustedes escriben la palabra aún con acento, están haciendo equivaler la palabra aún a todavía, ¿no? Digo, bueno, aún no llegaron todos los hermanos que tienen que llegar al culto. Si yo escribo eso, tengo que poner tilde, acentuar, porque estoy haciendo equivaler a todavía no llegaron los hermanos al culto. Pero cuando yo no escribo con tilde, la palabra aún, esa palabra equivale a incluso o hasta. Aquí, bueno, podrían haber errado los que escribieron acá, ¿no? Pero está bien escrito. Usa la palabra aún sin acento. ¿Por qué? Porque esta frase se podría decir de otra manera. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. En otras palabras, el Hijo del Hombre es Señor de todo. Es Señor de la creación. Es Señor del universo. Como hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del señorío de Cristo. Que Jesús es el Señor de toda de paso. Jesús lo llaman Señor. Y cuando Tomás, después de la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Dice, si yo no veo, no creo. Y entonces Jesús dice, bueno, vení, tocá, meté tu dedo en mis llagas, ¿no? Tomás lo toca y entonces exclama Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? Le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. Si Jesús no hubiese sido Dios, hubiese dicho, no, pará un cachito. Yo no soy Dios. Pero Jesús acepta la adoración de Tomás porque Jesús es el Señor, es el Señor. Y aquí Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Es decir, dentro del señorío de Cristo, dentro de la autoridad de Jesús, Jesús es incluso Señor del sábado. Jesús está por encima del sábado, porque es el Señor del sábado. Él creó el sábado y Él es el único que nos puede decir con absoluta seguridad cómo debemos observar el sábado y qué es lo que Dios espera. Y lo más delicado para nosotros los adventistas, ¿qué es lo que Dios no espera de nosotros en sábado? Vamos a entrar en ese tema ahora. Entonces, hermanos, ese es el primer tema que emerge de este pasaje. ¿Cuál es el segundo tema? Que es el tema que yo quiero meditar esta mañana. Este pasaje, hermanos, es una revelación. El tema del pasaje no es el sábado. El tema del pasaje no es el sábado. El tema del pasaje es el carácter de Dios. El tema central de este pasaje es el carácter de Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros pecadores, cómo Dios se relaciona con el ser humano frágil y en necesidad. Ese es el tema central de este pasaje, el carácter, el amor de Dios. El himno decía, recalco, que mi mente entienda tu amor, que mi mente entienda tu amor. Y el tema de este pasaje es el amor de Dios por nosotros y cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Qué espera de nosotros y qué no espera de nosotros? ¿Qué no espera de nosotros? Vamos ahora a desgranar el pasaje. Dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Tenían hambre. Yo no sé, hermanos, el pasaje bíblico no dice en qué momento del sábado sucedió esto. Dudo que haya sido el viernes de noche. Difícilmente hubiesen andado por los sembrados los discípulos un viernes de noche, sino que seguramente este pasaje sucedió después del viernes al mediodía. Habrían ido a la sinagoga, sábado al mediodía, gracias. Habrían ido seguramente a la sinagoga a participar del culto como nosotros hoy sábado de mañana, y al salir pasaron por unos sembrados y empezaron a arrancar espigas y a comerlas.
Bueno, yo la verdad que me resulta un poquito difícil. No sé si alguien comió trigo crudo, yo no sé, nunca comí, pero bueno, se ve que en aquel entonces, cuando uno tenía hambre, ¿vos comiste, Jorge? Ah, mira, sí, sí. Es tierno, ¿eh? Bueno, y ellos empezaron a restregar, sacarle la paja al trigo y empezaron a comer el trigo, ¿no es cierto? Tenían hambre, tenían una necesidad. Recalco esta palabra porque esta palabra va a aparecer después. Tenían una necesidad. Y ante esa necesidad empezaron a, entre comillas, ante la vista de los fariseos, empezaron a trabajar los discípulos, ante la mirada de los fariseos, ¿no? Restregaron, comieron. Los discípulos cuando se enteran de esto, de paso, no sé si lo vieron o se enteraron, ¿no? Porque ¿qué hacían los fariseos en el campo, ¿no? Bueno, son cosas que no entendemos, ¿no? ¿Qué hacían ahí? Pero bueno, se enteraron y dijeron, dicen, a Jesús le dicen los fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y recalco esta palabra porque va a aparecer de vuelta en el pasaje y yo quiero reflexionar con ustedes en esta palabra, ¿no? ¿Por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Entonces Jesús les contesta apelando a las Sagradas Escrituras, apelando a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿no? Y cita un pasaje de la historia de David, que dice así, versículo, a ver si me ayudan, porque 25 puede ser, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Recalco esta palabra, cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, recalco esto, no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Vamos a analizar un poquito esto, hermanos, ¿no? Los discípulos tenían necesidad, tenían hambre. David y sus hombres tenían necesidad, tenían hambre. Y David, que estaba huyendo del rey Saúl, ustedes saben que David estuvo huyendo 10 años del rey Saúl. Un hombre paranoico, loco, enfermo de envidia, que lo quiso matar, estuvo persiguiéndolo 10 años por cuevas, por montañas, etc., ¿no? Tuvo hambre, se fue al templo y le pidió al sacerdote Abiatar si podía comer los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? Son panes sagrados que están en el lugar santo del santuario. ¿Conocen el santuario, no? Atrio exterior, luego el santuario propiamente dicho, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo había una mesa con 12 panes sagrados. Panes de la proposición, panes sagrados. Y Jesús toma la expresión de los fariseos que dicen, tus discípulos hacen lo que no es lícito, toma esa expresión y la aplica al caso de David. Y dice, David y sus hombres comieron de panes que no es lícito comer, sino solamente los sacerdotes. ¿Quién determinó que estos panes eran sagrados y que no es lícito comer de estos panes del templo? ¿Lo determinaron los fariseos? Dios. Eso aparece en las estipulaciones que Dios, a través de Moisés, le dio al pueblo. No es que era un invento ni de los fariseos, ni de los sacerdotes, ni de Aarón, ni siquiera de Moisés. Eran estipulaciones divinas. Estos panes son sagrados. ¿Qué es algo sagrado? Algo apartado para un uso santo. Eran panes santos, panes sagrados, que no era lícito comer, sino solamente los sacerdotes. Pero frente a una necesidad humana, estaban muertos de hambre y de angustia seguramente por estar siendo perseguidos por el rey Saúl, David toma lo que no es lícito en condiciones normales, lo que no es lícito, toma y come él y comen sus hombres y satisfacen una necesidad humana. Y aquí los discípulos, hermanos, tenían una necesidad humana. La pregunta es, ¿cuán acuciante podría ser esta necesidad humana de Jesús de los discípulos? Si era un viernes al mediodía, ¿no podían esperar hasta la puesta del sol para comer? Sí, la tengo con el viernes. ¿No podían esperar hasta la puesta del sol del viernes para comer? La tengo con el viernes. Hasta la puesta del sol del sábado para comer. ¿No podían esperar? ¿No podían hacer un ayuno como tantas veces hacemos nosotros en sábado? ¿Cuán acuciante era esa necesidad? ¿No podía Dios hacer un milagro
para proveerles comida como proveyó el maná durante 40 años en el desierto? ¿No podría ser un milagro para sustentar los estómagos de los discípulos para que no crujieran los estómagos? Cuando nosotros, por ejemplo, hermanos, tenemos y acá viene lo delicado, que alguno me puede quizá crucificar con lo que voy a decir ahora, ¿no? Cuando tenemos un hermano, supongamos, ¿no? Una suposición basada en hechos reales, ¿no? Tenemos un hermano que a lo mejor es padre de familia, tiene 3, 4, 5 hijos para mantener, y es nuevito o no dentro de la iglesia, no sé. Y este hermano se quedó sin trabajo en una Argentina como sabemos que es la Argentina, ¿no? Y busca trabajo y no consigue trabajo. Y ya se le va acabando de a poquito la indemnización, ¿no? Y no tiene plata, ¿no es cierto? Y sus hijos tienen que comer. Y este hermano, por las razones que sean que Dios conoce y que a nosotros no nos toca juzgar, por falta de fe, por falta de madurez en la fe, por cobardía, por un excesivo sentido de responsabilidad, porque tiene hijos para mantener, por lo que fuere, este hermano afloja y acepta un trabajo en sábado. ¿Qué pensamos de él? ¿Qué hacemos con él? ¿Organizamos una junta de iglesia para proponer a la asamblea que hagamos disciplina porque este hermano trabaja en sábado? ¿Porque tiene que mantener una familia? ¿Qué pensamos? ¿Qué le hacemos sentir a este hermano? ¿Que está perdido? ¿Que es un pecador? ¿Que está fuera de la gracia de Dios? ¿Que Dios ya no lo ama? ¿Qué le hacemos sentir a este hermano, no? Claro, pastoralmente, si yo fuese pastor, que no lo soy, pero si fuese pastor, pastoralmente le diría, hermano, confía en Dios. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de las salidas. Dios abrió el Mar Rojo. Cuando no había salida para los israelitas, que atrás venía el ejército egipcio, a los costados estaban las montañas, adelante el Mar Rojo, atrás el ejército egipcio, a los costados las montañas, no había salida. Dios te puede abrir un Mar Rojo donde vos menos lo pensás. Te animo a que vivas por fe y a que ejerzas tu fe y confíes en que Dios va a proveer. Pastoralmente le diría eso a este hermano. Pero si aún así este hermano todavía no tiene la suficiente fe, o lo que fuere, le puedo decir a este hermano, bueno, disculpame, estás perdido, estás en pecado. Y peor aún, ¿no? ¿Llevaría su nombre a la junta de iglesia para una disciplina eclesiástica? ¿Haríamos eso? ¿Qué dice este pasaje, hermanos? ¿Qué es más grave, hermanos? ¿Qué es más grave? ¿Que un padre de familia tenga que sustentar a sus hijos y afloje y trabaje en sábado? ¿O que los discípulos aguantaran hasta la puesta del sol para satisfacer su hambre? ¿Qué es más grave? Voy a dar un ejemplo, espero que no se sienta ofendido Sergio, ¿no? Yo trabajo en casa editora igual que Sergio, que Mabel, ¿no es cierto? Y bueno, Daniel que anda por ahí y demás, ¿no es cierto? Sergio, no sé si hoy, pero seguramente, hoy no, pero Sergio muchas veces tiene que, después del culto, cuando los sábados que puede venir al culto, sale de aquí directamente, no sé si va en coche, va con el auto y se va hasta la casa editora y tiene que trabajar en sábado en casa editora para cuidar los bienes del Señor, para cuidar la obra del Señor, ¿no es cierto? O viernes de noche, toda la noche en vela, vigilando los monitores, ¿no es cierto? ¿Está pecando Sergio? ¿Está pecando? ¿Usted siente que está pecando? ¿Sí? Bueno, ojalá que este pasaje le tranquilice la conciencia. Vamos a ver. Pero vamos a ver. No es que es la iglesia la que está pidiendo a Sergio que vaya a cuidar casa editora. Es el gerente de casa editora el que le está pidiendo a Sergio que vaya a cuidar casa editora. Es la iglesia adventista en general, el presidente de la Asociación General para abajo, que le está pidiendo a Sergio que vaya a cuidar casa editora porque es un lugar sagrado y está cuidando los bienes del Señor, ¿no es cierto? Acá no lo dice, pero en el pasaje de Mateo paralelo, Mateo 12, Jesús pregunta, ¿acaso los sacerdotes, dice, vamos a leerlo sin perder de vista vamos a leerlo, y espero, Sergio, que esto le tranquilice un poquito el corazón, Mateo capítulo 12, sí, pero es que este es el mensaje de Dios para usted, que espero, esta mañana, ¿no? Mateo 12, que es el pasaje paralelo, se repite
en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 12, versículos, a ver, sí, uno adelante, pero que yo quiero leer está en el, creo que versículo 5 puede ser, ¿o no habéis leído en la ley? Versículo 5, bueno. Dice así, ¿lo tenemos? Mateo 12, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son, Sergio, sin culpa? ¿Lo tiene Sergio? Mateo 12, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué? Porque en sábado los sacerdotes hacían... ¿Por qué dice Jesús que profanan? Esa palabra profanan la está usando en función de los fariseos. Se está poniendo los zapatos de los fariseos, están usando la forma de ver las cosas de los fariseos y está diciendo, los sacerdotes en sábado profanan el sábado y son sin culpa. ¿Por qué? Porque en sábado los sacerdotes hacían más trabajo que cualquier día de la semana. Y si no, pregúntele a los pastores adventistas, ¿no? Pregúntele a los pastores adventistas. Pastor Franco, pregúntele qué hace en sábado el pastor Franco. No paran todo el día. O sea que el día más sobrecargado para el pastor Franco y para todos los pastores adventistas es el sábado, porque es el día que tienen que aprovechar para estar con la iglesia, para hacer todo lo que no se puede hacer durante la semana, ¿no? Sermón, escuela sabática, juntas de iglesia, juntas de esto, juntas de lo otro, asambleas de iglesia, juntas de nombramiento, bueno, qué sé yo, visitaciones a enfermos, etcétera, etcétera. Es el día más sobrecargado. Los sacerdotes, dice Jesús, en sábado profanan el sábado y son sin culpa. Un empleado de casa editora como Sergio, que está cuidando los bienes del Señor, está cuidando la obra del Señor, si yo tuviese que hacer una paráfrasis de esto aplicado a Sergio y a los compañeros, dirían, ¿o no han leído en la ley cómo en sábado Sergio y sus compañeros de guardia de casa editora profanan, dice Jesús, ¿no? Trabajan en sábado y son sin culpa? Yo diría eso, ¿no? Yo diría que este es el mensaje, perdón. Y no son culpables. ¿Por qué? Porque están haciendo una obra que Dios espera de ellos, para cuidar los bienes del Señor. Los enfermeros, por ejemplo, sanatorios, adventistas. Bueno, a ver, tenemos una cantidad de ejemplos de la obra. Pero yo pregunto, hermanos, un padre que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que dar de comer a sus hijos, dar de comer a sus hijos, ¿no es algo tan sagrado como cuidar de la obra de Dios? ¿No es algo tan sagrado? Entonces, a ver, ¿qué es lo que no quiero decir con esta reflexión? Yo este sermón lo tengo, no es que lo preparé para hoy, lo tengo preparado hace años, 2 o 3 años, ya lo prediqué en otras iglesias, y a la salida, en otra iglesia X, donde lo prediqué, se me acercó un muchacho, todo contento, casi me abraza, y me dice, qué bueno que estuvo tu sermón, me dice, ¿no? Porque acá algunos dice, te hacen problemas si haces zapping en sábado con la televisión, ¿no? Me dice así, ¿no? Todo contento, ¿no? Ese hermano no entendió nada, absolutamente nada de lo que yo quiero predicar. No entendió nada, hermanos. Yo no estoy, con este tema, hermanos, no estoy dando licencia para que hagamos en sábado lo que queramos. El sábado es el día del Señor, es un día que le pertenece a Jesús, que no nos pertenece, en el cual no solamente que Dios espera de nosotros que no trabajemos en sábado, sino que hagamos de él un día sagrado, de tal forma que las actividades que realicemos en sábado sean exclusivamente sagradas. Yo no tengo derecho a prender la televisión en sábado. No tengo ningún derecho, hermanos, porque a menos que, por supuesto, vea un programa religioso, ¿no es cierto?, o un programa de la naturaleza que me hable del amor de Dios en la naturaleza, etc. Pero no tengo derecho a ver el noticiero en sábado, o una novelita, ¿no?, o el diario en sábado. Esas son cosas seculares. El sábado es un día sagrado, para un uso exclusivamente santo. Pero aquí las palabras que aparecen son necesidad y lo que es lícito y lo que no es lícito. David, cuando tuvo necesidad, tomó lo que era ilícito comer y satisfizo su necesidad. Y Jesús legitima con este pasaje, legitima la actitud de David de comer estos panes. Jesús legitima
la actitud de sus discípulos de, entre comillas, trabajar en sábado para satisfacer su hambre porque hay una necesidad de por medio. Y hermanos, yo creo, esta es mi conciencia, ustedes tienen la suya, gracias a Dios. Y gracias a Dios que el que habla aquí, por eso dije, la primera vez que anuncié que iba a hablar desde abajo, dije que si bien es cierto tenemos un grado confiable de que el que predica está hablando la palabra de Dios, el que predica no es infalible. Y yo podría, de paso es un buen ejercicio para el tiempo del fin, ¿no? Yo podría estarme equivocando con lo que estoy diciendo esta mañana. Y ustedes tienen derecho a cuestionar lo que yo estoy diciendo. Y es más, tienen el deber de criticar en sus mentes lo que yo estoy diciendo. Como los nobles bereanos, ¿no? ¿Se acuerdan de Hechos 17? Los nobles de Berea, dice Lucas, dice, eran más nobles que los de Tesalónica, porque después de que Pablo y sus compañeros predicaban, iban a sus casas, iban a la Escritura a ver si esto es así o no es así. Así que, hermanos, ustedes tienen el derecho y el deber de criticar en sus mentes lo que yo estoy diciendo y de ir a la Biblia y ahondar en este tema. No se conformen con lo que yo digo, no se traguen lo que yo digo, sino que vayan a la Biblia, oren, pidan discernimiento espiritual y que Dios les revele si lo que está diciendo este hermano es una herejía o estoy revelando el carácter de Dios, ¿no? Hagan ese ejercicio, por favor. Pero, hermanos, en mi conciencia, por eso yo digo que si yo hubiese escuchado esto hace 10 o 15 años atrás, me hubiese levantado del templo seguramente, con la mentalidad que yo tenía y la forma en que yo concebía a Dios y su relación con nosotros. Yo, hermanos, no puedo, al leer este pasaje, deducir otra cosa que el hecho de que Jesús tiene una mirada misericordiosa hacia aquellos que, por razones de fuerza mayor, de necesidad, no pueden vivir absolutamente a la altura de lo que se supone que debe hacer un hijo de Dios que conoce la verdad del sábado. Y Jesús, hermanos, lo dice en el último versículo, en el versículo 27. También les dijo, volvemos a Marcos, ¿no? Marcos 2, 27. Jesús dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y este pasaje, hermanos, nosotros los adventistas lo solemos pasar muy por arriba, le huimos a este pasaje. Lo pasamos muy por arriba, ¿no? Porque no queremos ahondar en esto que dice Jesús aquí. Lo vemos peligroso, ¿no? Pero Jesús dice aquí, hermanos, que no es que vos estás en función del sábado, que vos estás al servicio del sábado. El sábado está al servicio de tus necesidades. El sábado, dice aquí Jesús, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el sábado fue creado por Dios para suplir necesidades espirituales del ser humano y físicas también, ¿no? Necesitamos descansar. Hay gente que no para, que si no tuviese el sábado no para. Sigue de largo y trabaja y trabaja y trabaja. Y hermanos, incluso hay estudios científicos que muestran que hace falta una especie de biorritmo que nos haga descansar una vez por semana. Y Dios, sabiendo eso, estipuló el sábado con carácter de obligatoriedad para que nos detengamos a que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema nervioso descanse una vez por semana. Y además, Dios creó el sábado por causa del hombre para que tengamos un encuentro especial con Dios que nos cargue las baterías espirituales para durante la semana poder andar tomados de la mano de Dios, amén de que todos tenemos que tener nuestro culto personal cada día y estar en comunión con Dios cada día. Pero Jesús dice que el hombre no fue hecho por causa del sábado. No estamos nosotros al servicio del sábado, sino el sábado al servicio del hombre. Claro, yo sé lo que está pensando alguno de ustedes, con mucha razón. ¿Qué pasa en el tiempo del fin? ¿Acaso el sábado no es la señal distintiva que en la gran crisis final escatológica va a ser el emergente, el tema que visiblemente va a dividir a la humanidad? Sí, por supuesto que es así, hermanos. Es innegable eso. Ahora, yo siempre me hice, mejor dicho, últimamente me hice un planteo, ¿no? Pensemos en los mártires, ¿no? Esos hombres de la historia del cristianismo que dieron su vida por Cristo, que fueron llevados a la hoguera, al cadalso, al potro de la tortura en la Inquisición, a la cruz en la época del Imperio Romano, ¿no? Conocemos la historia de Jerónimo, San Jerónimo, conocemos, ¿no?
Jerónimo era un pre-reformador, es decir, previo a Martín Lutero, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la pre-reforma. Y Jerónimo, en un momento que fue amenazado de muerte por sus herejías, entre comillas, metió el dedo en el fuego. Sabiendo que lo iban a llevar a la hoguera, primero metió el dedo en el fuego y dijo, no me da el cuero para tanto. Y se retractó. Cuando fue emplazado ante el tribunal, ¿no es cierto?, se retractó en una primera instancia y no fue a la hoguera. Después se arrepintió y volvió a confesar a Cristo y finalmente murió en la hoguera, igual que Juan Hus, ¿no es cierto?, y tantos otros, ¿no? Ahora la pregunta es, si una persona no tiene la suficiente valentía para ir a la hoguera a ser chamuscado por el fuego, ¿está perdida esa persona? Es decir, encima de que lo van a chamuscar, ¿no es cierto?, ama a Cristo, lo ama a Jesús, pero no tiene la suficiente valentía o la suficiente fe, no tiene la suficiente madurez en la fe, ¿no es cierto? Y entonces, aunque ama a Cristo, todavía no está con la suficiente madurez como para dar su vida por el Evangelio. ¿Será que está perdido? Este hermano hipotético, pero basado en casos reales, este hermano hipotético que a lo mejor afloja y trabaja en sábado porque tiene que mantener a sus hijos, ¿está condenado por Dios? ¿Dios lo considera un gran pecador por eso? ¿Habría que aplicar la disciplina eclesiástica? ¿Delante de la vista de Dios está perdido? Yo, hermanos, no puedo sacar otra conclusión de este pasaje que la siguiente. Dios nos invita a vivir por fe y nos invita a lanzarnos a la aventura de la fe y a ser valientes. Pero mi Dios, el Dios de este pasaje, Jesús, que vino a revelar al Padre, me dice en este pasaje que Dios es un Dios misericordioso que contempla las necesidades humanas, que contempla las situaciones por las cuales pasa la gente, y si bien es cierto nos invita a crecer espiritualmente y a lanzarnos a la aventura de la fe y de la fidelidad hasta la muerte, es un Dios que nos contempla con amor y misericordia cuando fallamos, cuando no podemos alcanzar algunos ideales que Dios propone delante de nosotros. Hay una diferencia, hermanos, yo por lo menos establezco una diferencia entre mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, y tantos otros de la Biblia, que podemos llamar, permítame el término difícil, ontológicamente morales, es decir, que son esencialmente morales, y mandamientos que son instrumentales. ¿Qué quiero decir con esto? No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, son mandamientos ontológicamente morales. Significa mandamientos que en su esencia son morales. Matar, asesinar, cometer adulterio, deshonrar a los padres, es algo inherentemente inmoral. La observancia del sábado, el sábado es un mandamiento no ontológicamente moral, sino instrumentalmente moral. Es decir, es una herramienta en manos de Dios para lograr un propósito. Y acá Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el mandamiento del sábado es un mandamiento que cumple una función, que es darnos descanso y acercarnos a Dios. Si por razones de fuerza mayor alguien no puede observar el sábado, yo creo, hermanos, que Dios tiene una mirada misericordiosa y comprensiva hacia esa persona. En el tiempo de fin, en la crisis final, hermanos, el sábado va a ser el tema visible de nuestra fidelidad a Dios. Y el pueblo adventista va a estar preparado espiritualmente para atravesar esa crisis gracias a una cantidad de cosas que van a suceder, la lluvia tardía, derramamiento del Espíritu Santo, el zarandeo, etcétera, etcétera. Y el pueblo adventista va a tener tal fe en Dios y tal fidelidad que va a poder atravesar esa crisis siendo fiel a Dios en la observancia del sábado. Pero hoy por hoy, hermanos, cuando algún hermano falla en este terreno, no es mi misión como hijo de Dios señalarlo, cargar su mente de culpas, cargar su conciencia de culpas y mucho menos condenarlo y llevarlo a junta de iglesia.
Yo quisiera terminar, hermanos, con un pasaje que se encuentra en Salmo capítulo 103, que desde hace un tiempo a esta parte se ha constituido en uno de mis salmos y pasajes bíblicos preferidos. Salmo 103. Salmo 103. Versículos 8 en adelante. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahora, hermanos, vienen los dos versículos que para mí son preciosos, y yo quisiera dejarlos esta mañana con este pensamiento. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que Jesús vino a revelar, es un Dios, hermanos, que conoce nuestra condición, sabe nuestra fragilidad humana, sabe las circunstancias apremiantes por las cuales algunos pasan, y entonces, como el Padre se compadece de los hijos, Él se compadece de los que le temen. Como nunca antes pude comprender este pasaje cuando fui padre, ¿no? Ahora que soy padre, tengo ya hijas de casi 11 años, las mellizas, y la otra 10 años, y mi corazón se conmueve por ellas. Cada dolor de ellas es un dolor para mí, cada angustia de ellas es una angustia para mí, cada alegría de ellas es una alegría para mí. Como nunca antes puedo comprender este pasaje, ¿no? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe lo frágiles que somos, lo limitados que somos, las circunstancias por las cuales pasamos, y la mirada de Dios sobre nosotros, hermanos, es una mirada llena de amor, de misericordia y de comprensión. Ojalá que también nosotros, como hijos de Dios y representantes de Dios, tengamos la misma mirada misericordiosa, comprensiva y llena de gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.